Les bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia y tu gran bondad. Sé que eres poderoso para muchas cosas que hace falta en nuestras vidas. Nada se escapa de tu presencia y de tu conocimiento, Dios eterno, y por eso nos presentamos delante de ti para que tu nombre sea exaltado, glorificado, y aún, Dios, estamos dispuestos a aprender de tu palabra y ser edificado por la misma. Permite que el Espíritu Santo ministre conforme a la necesidad que pueda haber en cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, y los que están a través de las redes. Dios también pueda llegar a sus hogares, hablar con su corazón, mi Dios amado. Su entendimiento, Dios mío, sean alumbrado y haya revelación de tu palabra en el nombre de Jesús, conforme a lo que tú tienes planificado para nosotros. Amén, mi Dios, y amén. Ok, voy a recalcar o resaltar el versículo 2, ya que todo lo que es, puede sentarse, discúlpenme, todo lo que es el capítulo 12 tiene que ver con conducta, ¿no? Tiene que ver con lo que es la iglesia, el cuerpo, ministerio y unificación para poder lograr objetivos en nuestras vidas y en lo que Dios tiene planificado para la iglesia. Pero en el versículo 2 hay algo que a mí me llamó mucho la atención y lo he tenido más de un mes trabajándolo en mi cabeza, y quiero dárselo a conocer lo que Dios ha venido tratando conmigo. Versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. No nos conformemos con lo que hay en la vida, ¿ok? Sino hay que renovar. Cuando dice renovar, hay que comenzar a adquirir y quitar lo viejo para tener cosas nuevas, y es en nuestros pensamientos. Entonces, el tema de hoy es renovando nuestra manera de pensar, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablamos de renovar la forma de pensar? ¿Cuál es la necesidad de cambiar? Cuando habla de renovar, vamos a cambiar, hacerlo nuevo, ¿ya? Lo que venimos arrastrando parece que no es de Dios. Acuérdate que lo que no es de Dios es en contra, y cuando está en contra, Dios no lo acepta, porque Él quiere que nosotros seamos nuevas criaturas. Y Pablo lo enseñó de esa manera, que nosotros tenemos que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Para ser nueva criatura, tanto Jesús y Pablo lo enseñaron, que había que nacer de nuevo. Jesucristo habla del trigo que cae en tierra, y cuando cae en tierra, este trigo se muere, y después que se muere, él vuelve a nacer con una nueva forma para llevar frutos. Y Pablo nos dice que estamos juntamente crucificados. No vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y si vive Cristo en nosotros, debe haber un modelo nuevo de vida para nuestra ser. ¿Ok? Ahora, nuestro pensamiento determina lo que es la identidad del hombre. Aunque usted quizá no lo haya pensado de esa manera, pero nuestros pensamientos determinan nuestra identidad. Y cuando hablamos de nuestra identidad, estamos hablando de lo que nosotros somos, cómo nos comportamos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo actuamos en cualquier circunstancia que nos encontremos. ¿Ok? Algunos pueden ser explosivos, otros pueden ser serenos,
o pueden usar lo que es el control para poder tener un dominio propio. Nuevamente lo habla Pablo en el libro de Gálatas, que es parte de los frutos y habla también de la obra de la carne, pero vamos a tocar eso un poquito más adelante porque nos interesa llegar allá, ¿ok? Entonces, nuestros pensamientos van a determinar nuestra identidad, van a determinar nuestra fe en lo que nosotros creemos, y también va a determinar nuestras acciones, ¿ok? Acuérdate, nuestro pensamiento determinan 3 cosas, que es la identidad, lo que tú puedes creer, no solamente en Dios, sino en ti mismo, ¿ok? Porque nosotros creemos en nosotros cuando pensamos hacer cosas y creemos si nos va a salir bien o no va a salir mal. Conforme a nuestra fe va a ser hecho, ¿ok? Y también determina lo que es nuestras acciones. Las acciones tienen que ver con lo que yo voy a resolver y cómo lo voy a resolver en un momento determinado. Ahora, nuestros pensamientos, parece que nuestros pensamientos no tienen que ver solamente con un presente, sino que nuestros pensamientos tienen que ver con nuestros pasados que marcan y determinan el presente de nuestra vida, ¿ok? Cuando nosotros comenzamos a crecer en la vida, comenzamos a absorber tantas cosas, tantas cosas positivas como cosas negativas. Cuando hablamos de las cosas negativas, estamos hablando de fracasos, estamos hablando de marcas, heridas, estamos hablando de muchas cosas malas que pudieron acontecer a nuestra vida, que eso viene marcando nuestro presente. ¿Ok? Y cuando hablamos de nuestro presente con esas marcas de pensamiento del pasado, actuamos en nuestras acciones, actuamos según lo que determinó ese pensamiento, porque lo venimos arrastrando por mucho tiempo en nuestro ser. Y también es la manera de formar un carácter, la manera de formar una identidad, nuestros pensamientos, porque es allí donde nosotros vamos a darnos a conocer a la humanidad, a los hombres, de lo que nosotros somos por lo que pensamos. ¿Estamos captando la idea? Tú eres lo que tú piensas. La Biblia nos dice que el hombre habla de lo que sale de su corazón. ¿Ok? El hombre de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, cuando Jesucristo habla de esa abundancia del corazón, no estaba hablando de este corazón que bombea sangre, sino estaba hablando de nuestros pensamientos. ¿Qué hay en nuestros pensamientos que nosotros manifestamos a los demás? Hay personas que usted puede ver con grandes heridas, donde en su determinación o su forma de actuar es persona muy iracunda, donde le da más fuerza a la violencia, a la respuesta pronta sin pensar que va a herir a otro, porque antes ellos fueron heridos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y qué hacer. Ahora, la palabra de Dios es un manual de conducta. La palabra de Dios va a determinar lo que debe ser nuestro futuro. Así como determina el pensamiento de lo que yo soy en mi presente, la palabra de Dios va a determinar lo que es mi futuro. Por eso que Pablo viene y enseña a los romanos diciendo: renueva tu manera de pensar. No siga pensando cosas contrarias de lo que es una realidad. Nosotros somos personas que prejuzgamos sin conocer situaciones ni a personas. Vemos a alguien y le decimos:
esa persona me cae mal. Porque le decimos, ¿por qué te puede caer mal? ¿Lo conoce? No, no lo conozco, pero me da un aire, me da como espina, no sé cómo decirle que ustedes me puedan entender. Me da algo me está diciendo por dentro que no es de confiar. Pero nosotros no podemos pensar que alguien tiene una mala actitud si no la conocemos. Pero ¿qué es lo que hace que yo tome un prejuicio antes de conocer a alguien? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos tienen que ver con mi pasado, tiene que ver con lo que yo fui y lo que me pudieron haber hecho en mi pasado. Cuando viene la Biblia nos enseña diciendo que Dios no tenta a nadie, sino que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. ¿Te acuerdas de esos textos? Somos tentados por nuestra concupiscencia. Ahora, ¿por qué habla Dios de nuestra concupiscencia? La concupiscencia tiene que ver con deseo desordenado, con deseo en el pensamiento, con actitudes de nuestra vida que hace que yo sea un débil en el Señor. Y por eso voy a actuar de una manera que pueda hacer daño a otras personas, porque, y aún mismo delante de Dios, y me hago daño yo mismo, porque yo creo que lo que yo pienso es una verdad. Muchas personas vienen a asesorías pastorales o van a un psicólogo a escuchar un consejo, y resulta que muchas personas quieren escuchar lo que ellos han pensado que se le van a decir. Cuando viene y se le dicen otras cosas que no es lo que ha pensado, entonces la persona dice, ese consejo no era para mí. O ese no tuvo sabiduría para decirme algo. Porque yo creía que me iba a decir eso. Yo pensaba que me iba a decir eso. Pero resulta que está en contra de tus pensamientos. Dios no juega con los pensamientos del hombre, sino que Dios quiere que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios cuando nosotros comenzamos a pensar como Dios piensa. Viene Isaías en el capítulo 55 y nos enseña que mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos, porque hay un abismo de separación. Hay un abismo de separación de lo que Dios quiere pensar y hacer con nosotros y de lo que nosotros pensamos y hacemos con nosotros mismos. Muchas personas creen estar haciendo la voluntad de Dios estando fuera de la voluntad de Dios. Podríamos decir, ¿cómo es eso? Si yo yo creo estar haciendo la voluntad de Dios. Pero mis obras no son lo que Dios mandó hacer. Por eso es que pensamos diferente a Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos concordar. Dios quiere que nosotros podamos unificar nuestro pensamiento con Él. Para que nosotros podamos caminar junto de la mano con Dios. Hubo un hombre llamado Enoc. Dice la Biblia que él caminó con Dios. Estuvo cerca de Dios. Porque así lo describe la palabra del Señor. Él caminó en la voluntad de Dios. Él conoció los pensamientos de Dios. Él anduvo en los temores de Dios. Hubo otro hombre llamado David que Dios le dijo, tú eres conforme a mi corazón. Para que Dios
venga y tenga un concepto personal de esta manera era porque conocía a esa persona y sabía que esa persona tenía un corazón como Dios. Y cuando te hablo de un corazón como Dios, estamos hablando de sentimiento, pensamiento, acciones, actitudes y forma de ser. Por eso le dijo, eres conforme a mi corazón. Porque estamos pensando iguales. Hay otro personaje bíblico que Dios le dijo, tú eres mi amigo. Y eso se lo dijo a Abraham, amigo. Para que Dios le llame a una persona amigo, es porque debe tener una buena relación con él. Deben conocerse, comprenderse, sentarse, hablar. Y si hay consejo, aceptar el consejo. Y Dios le dijo, hey, eres mi amigo. Hubo otra persona en la Biblia que Dios lo elogió por su forma de ser y se lo hizo saber a Satanás. Y este personaje se llama Job. Dios le dijo al diablo, tú no has considerado a mi siervo Job, que él es recto y temeroso delante de mí. Él conocía a Job y sabía quién era Job, sabía sus pensamientos, sabía sus necesidades, sabía sus debilidades, así como Dios conoce la nuestra, pero había una relación muy cercana para que Dios tuviese concepto de cada una de aquellas personas. Y esto tiene que ver con la manera de pensar nuestra o de ellos para con Dios. Y es allí donde Dios nos lleva a que nosotros cambiemos nuestro pensar para que determine una nueva identidad según Cristo. Para que determine nuestra fe según lo que la palabra de Dios nos enseña para poder creerle a Dios. Óyeme bien lo que estoy diciendo. Para poder creerle, no creer, que es diferente. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Si nosotros no podemos creerle a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él hará en nuestra vida, nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar. ¿Quién eres según tus pensamientos? ¿Qué crees según tus pensamientos? ¿Y cómo te conduce según tus pensamientos? Fíjate, la Biblia nos habla de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia nos habla del temor. ¿Ok? El temor es lo contrario de la fe. Porque lo que yo temo, eso creo. Y si yo por la fe, yo espero y tengo convicción, entonces yo voy a recibir por lo que creo y por mi convicción. Acuérdate, las convicciones tienen que ver con argumentos. Para yo poder creer o creerle a alguien, debe haber argumentos sólidos que llenen mis pensamientos y cambie mi forma de ser. Por eso bien Hebreo te dice que la fe es lo que se espera y lo que tú crees. El temor
Es lo que tú esperas y lo que tú crees. Y muchas personas viven bajo sus propios temores. Son controlados por sus propios temores, porque creen que sus temores lo van a vencer. Nosotros hablamos lo que hay en nuestra vida. La Biblia nos enseña, y aquí en Romanos también uno de los versículos que se leyó, y tanto en Romanos como en el libro de Proverbios capítulo 3 nos dice: no te hagas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ok? Cuando te dice no te hagas sabio en tu propia opinión, te está diciendo no te hagas sabio en tus propios pensamientos. Porque hay pensamientos que nosotros tenemos y no queremos desviar o no queremos dar el brazo a torcer porque creemos que tenemos una verdad cuando estamos equivocados. Cuando la misma palabra nos está diciendo, estás equivocado. Hubo un grupo de personas, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, se le acercó a Jesús y le dijo este grupo de personas judíos que habían creído en él, ¿ok? Ya eran judíos creyentes, se le acercaron a Jesús y le dijeron, le hablaron para ser libre, ¿ok? Y Jesucristo viene y le dice, si ustedes son mis discípulos y permanecen en mí, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Ellos comenzaron a pensar quiénes eran y le dijeron a Jesús, Señor, nosotros somos hijos de Abraham. Hablaron de su propia identidad. Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? La Biblia viene y Jesús mismo le dice, mira, el que permanece en pecado, esclavo es de su pecado. Y cuando te está hablando del pecado, no solamente la manera de hacer el pecado, accionar en el pecado, sino te está diciendo de tu forma de pensar. Acuérdate que todos los pensamientos que vienen a nuestra vida, malos, buenos, tienen que ver con la actitud del hombre. Es lo que alimenta al alma y nuestro cuerpo acciona lo que el alma está determinado por lo que nosotros pensamos. Y es allí donde nosotros nos hacemos esclavos del pecado. Y es eso lo que Jesucristo estaba hablando. Lo que tú piensas, actúa. Y como lo que tú piensas y estás actuando te hace esclavo de tus propios pensamientos. Porque tus pensamientos te llevan al pecado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si permanecen en mí, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Óyeme, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Por eso que yo estoy diciendo que la palabra de Dios es un manual de conducta. Porque es allí donde ella nos habla cómo conducirnos en la vida. Lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Lo que te está haciendo daño según tus pensamientos para que cambie a ser una persona sana espiritualmente, sana emocionalmente y sana para con las demás personas. Porque eso es lo que Dios quiere, que haya una sanidad. Cuando yo decía lo que habla Isaías capítulo 55, que hay un abismo de separación, te está diciendo, mira, yo estoy pensando una cosa diferente y yo ando por un camino muy diferente de donde tú estás. Tú estás aquí y dice que estás en la iglesia, que escucha la palabra de Dios, pero tú estás actuando según lo que yo no he determinado para ti. Y lo que tú estás pensando no son los mismos pensamientos que yo quiero para ti. Según Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Perdón, yo tengo pensamiento de bien. Yo tengo pensamiento de bien para tu vida. Oye, Dios
está pensando en nosotros. Y eso es bueno. Eso es bueno. Que el nombre de cada uno de nosotros esté en la mente de Dios. Y que en sus pensamientos haya planes. Planes. Para bien de nuestra vida. Y Dios está planificando y Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que no tengas paz, todo lo contrario, Dios quiere que tú tengas paz y Dios quiere cambiar tu forma de ser. Pero para cambiar nuestra forma de ser hay que cambiar nuestra forma de pensar. Para que dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios haga que nuestra vida comience a sanar, sea libre y haya cambio, es cuando nosotros tenemos que comenzar a dejar de pensar como nosotros pensamos y renovar el entendimiento de nuestra vida para poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Algunos hablan sobre este texto y dicen, bueno, está hablando de ministerio. Pero no solamente puede estar hablando de un ministerio, está hablando de una conducta, está hablando de cómo tratar a los demás, como yo me pueda tratar. Cuando dice el texto, considérate a ti mismo para que tú puedas considerar a los demás. Según el libro de Gálatas, capítulo 5, nos habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Okay? Las obras de la carne tienen que ver con pensamientos. Yo voy a actuar como yo pienso. Yo voy a pecar y todo lo que es, no sé si conocen el texto de la obra de la carne de Gálatas 5, ¿ok? Si usted lo puede buscar, lo podemos leer, ¿sí? Lo podemos leer y podríamos hablar sobre lo que habla Gálatas y en el capítulo 5 y allí ver lo que habla sobre lo que es la obra de la carne y los pensamientos o la obra o los frutos del Espíritu Santo. Y voy a leer los primeros versículos del capítulo 5. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud, dice el primer verso, ¿no? Ahora, en el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Estamos hablando de pensamiento. Hablamos de concupiscencia. Son deseos de la carne. ¿Ok? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son lo que tú puedas pensar. Acuérdate, nosotros pecamos cuando comenzamos a darle pensamientos a cada una de aquellas cosas que a Dios no le agrada. El pecado viene aquí primero. A nuestra cabeza. Entonces viene y te dice, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, el pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Pleito. Si tú eres una persona que te gusta el pleito, es porque lo tienes aquí. Contencioso, es porque está aquí. Que alguien viene y dice nada y comienzas a explotar, comienza a defenderte. No es que te quieren hacer daño, no es que te están ofendiendo, sino que tú tienes un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa se activa cuando una palabra viene creyendo que tú estás, o que esa palabra está en contra de tu pensamiento. Entonces, ¡pum!, se despierta, se activa y comienza a contender.
comienza a pelear, comienza a defenderte cuando nadie te quiso hacer daño. Y eso viene en nuestros pensamientos. Todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con nuestras debilidades, todo lo que tiene que ver con nuestros dolores, está en nuestros pensamientos. Y Dios quiere sanar nuestros pensamientos. Entonces viene más adelante y nos dice, esta acerca de la cual os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, te dice que no es tuyo eso, sino que es del Espíritu Santo. ¿Okay? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Óyeme, cuando se dice más el fruto del Espíritu, le pertenece al Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué se activa en nuestra vida cuando nosotros pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, esos frutos deben ser sembrados en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y cuando nosotros comenzamos a ver todas aquellas cosas que tienen que ver con la carne y las obras de la carne, no es los pensamientos de la vida, entonces viene el Espíritu Santo y su fruto comienza a ahogar todo lo contrario de lo que es Dios y de su esencia. Y cuando tú quieras descontrolarte, viene el Espíritu Santo y te ministra paz, dominio propio, templanza, fe, mansedumbre. Eso va a actuar en nosotros cuando le damos paso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, debe reflejar una nueva identidad según Cristo, por lo que yo creo, y voy a actuar por esa nueva identidad según Dios. Ahora, el diablo trata con argumentos. El diablo no viene con engaños simples, sino vienen con grandes argumentos de vida. El diablo te conoce. Lo conoce usted, conoce al joven, conoce al anciano, conoce al joven adulto, conoce a cada uno de nosotros. Sabe cuáles son nuestras fuerzas y cuáles son nuestras debilidades. Él lo conoce. ¿Y por qué lo conoce? Porque una vez fuimos del diablo, estuvimos en el mundo, actuamos en el mundo, y Él sabe, porque le manifestamos con nuestras palabras cuáles son nuestras debilidades. Con nuestras acciones manifestamos cuáles son nuestras debilidades. Y Él va a comenzar a tentarnos según nuestras debilidades. Le doy un ejemplo. Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado por el diablo. La Biblia dice que Jesucristo tuvo 40 días de ayuno, ¿verdad? Ya al finalizar los 40 días de ayuno, para finalizar, Jesucristo se sintió débil y tuvo hambre. La Biblia dice que el Jesucristo fue tomado por el diablo y lo llevó al desierto. Allí el diablo tentó a Jesús por sus necesidades y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, mira esa piedra, tiene hambre, para ti no va a ser difícil.
Él conocía el poder de Jesús. ¿Por qué? Y sabía quién era Jesús. Porque él sabía la identidad de Cristo. Y le dijo, hey, hay la piedra. Si quieres comer, dile a esa piedra que se convierta en pan. Jesucristo viene y le dice, mira, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que transforma, que sana, que cambia, que restaura, que regenera de la boca de Jehová. Y el diablo se fue. Nuevamente sabía de Jesús y sus necesidades. Se lo llevó a un pináculo alto y le vio todo lo que había, y él dijo, todo lo que hay aquí es mío, los reinos, la riqueza, todo lo que hay aquí es mío. ¿Lo quieres? ¿Por qué Jesucristo fue tentado por el dinero? ¿Por qué? ¿Acaso necesitaba Jesús dinero? ¿Ustedes no se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué tiene que ver con la riqueza del mundo? Jesucristo sabía que lo que el diablo le estaba diciendo era una verdad. Él era y es el dueño de todas estas riquezas del mundo. Porque el hombre se lo entregó en el huerto del Edén. Cuando él falló, le entregó todo poder. Pero veamos la necesidad que había en Jesús para tentarlo con riquezas. Jesucristo era reconocido como aquel que ayudaba a los pobres. Y para ayudar a los pobres se necesitaba dinero. Para ayudar a muchos y hacer grandes cosas, y aún en el Evangelio, para hacer grandes cosas se necesita. Y nosotros nos limitamos porque no tenemos. Y Jesucristo, el diablo le conoció su necesidad. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? Alguien que me lo diga. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Satanás? Cuando le tentó con la riqueza. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Jesucristo apeló, diciéndole, tú tienes todas estas cosas, eso es una gran verdad. Pero yo no voy a hacer nada con ella. Y si yo no voy a hacer nada con ella, yo le sirvo solo a mi Dios. Y a Él solo adoraré. Porque el diablo dice, te lo doy si tú te postras delante de mí y me adora. Pero se le olvidó en ese momento de que Jesucristo es Dios. Y que Él no se vale de recursos para bendecir a otros. Muy bien se lo hizo en la pesca milagrosa, cuando le dijo a los discípulos que lanzara la red al otro lado, y de allí sacaron no solamente pez, sino había dinero para pagar los impuestos. Nuevamente lo lleva y le dice, ok, vamos a ver si en verdad tú eres hijo de Dios. Lánzate por este peñadero. Y todo, fíjate, todas las tentaciones que el diablo le hizo a Jesús era palabra de la Biblia. El Salmo 91 dice que Dios enviará a sus ángeles para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Entonces, Él quería que Jesucristo demostrara que tenía el respaldo directo de Dios y sus ángeles venían a salvarle. Y Jesucristo le dice, Satanás, escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. No solamente nuestros pensamientos nos hace débil, sino que nuestros pensamientos, según la transformación por la palabra de Dios, porque conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Para conocer la verdad hay que conocer la palabra de Dios. Y la Biblia dice, escudriñar las escrituras. Cuando te dice escudriñar, métete, indaga, averigua el porqué, y allí vas a ver respuesta de Dios para tu vida. Hay algunos que dicen, la vida no tiene sentido, porque su pensamiento lo lleva a creer otras cosas. Y vive en el afán de la vida. No te conformes a este siglo, porque este siglo tiene mucho afán. Aquí en Estados Unidos hay mucho afán. Para unos sobrevivir hay que afanarse. Pero también debe haber una fe, que nosotros dependemos de Dios. Porque el afán trae cansancio, mas la palabra de Dios trae paz, vida y descanso. No son tus pensamientos que te van a alejar de Dios. Comienza a vivificar tu vida, comienza a transformar tu forma de actuar, comienza a transformar tu identidad y vas a comenzar a conocer cuál es la esencia de Dios, cuál es Dios, qué es Dios para ti, qué va a ser Dios para tu vida, porque Dios quiere el bien, Dios quiere pensamiento y tiene pensamiento de bien para ti. Dios quiere que tú entres en el camino de Él. Dios quiere que tú comiences a pensar conforme a lo que Dios piensa con tu vida, porque es allí donde habla la palabra de Dios para que tú tengas descanso en ti y para que Dios manifieste su gloria, sus intenciones, sus cambios y el descanso que tú tanto lo has anhelado, porque tu forma de pensar te lleva a decir, no puedo más. Tu forma de pensar te hace a reconocer de que tú eres una persona débil en el Señor. Y Dios quiere ministrar sanidad a tu vida. Dios quiere que tú cambies tu manera de pensar. Y viene Pablo y le escribe a los filipenses de esta manera, el capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de bien nombre, si hay virtud alguna, óyeme, en esto piensas. Eso lo dice la Biblia. Te está diciendo, cambia y comienza a pensar lo contrario de lo que tú eres, para que tenga una identidad de Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? Fíjate lo que piensa Dios de ti para poder concluir. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú ahorita? Usted dirá, bueno, hablo de mí. Yo soy Eduardo Rengifo. Soy de Venezuela. Soy pastor. Tengo un ministerio. ¿No? Eso es lo que soy. ¿Ah? Tengo debilidades, defectos. Y podría mencionar muchos defectos. Y no se terminaría el día aquí. Pero óyeme, viene Dios y nos dice, estoy hablando con Eduardo, ¿verdad? Viene Dios y me dice, Eduardo, yo te voy a dar una nueva identidad.
Ahora, lo que usted va a escuchar, usted va a decir, eso es para mí. ¿Sí? ¿Quién eres? La Biblia dice, tú eres sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Tú eres ministro de la reconciliación. Tú eres nación santa, pueblo adquirido, real sacerdote, hijo de Dios, hermano de Jesucristo, coheredero de la gracia de Dios. Tú eres un pueblo adquirido por un precio de sangre por Jesucristo. Ya no vives tú, sino que Cristo está en ti. Entonces tu nueva identidad va a marcar una nueva vida según Dios. Y si tú sigues pensando de que no puede, entonces viene Pablo en 2 Corintios, el capítulo 10, el versículo 4, viene y te dice, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Cuando te dice el argumento sea llevado cautivo, es llevado preso en esclavitud a obedecer al Señor. ¿Me estoy dando a entender eso? Cuando te habla de argumentos, te está hablando de conocimientos sólidos. Y tu conocimiento sólido tiene que ver con tus verdades. Pero tu verdades se opone a los planes de Dios. Porque tus verdades te llevan al razonamiento humano. Pero la verdad de Dios tiene que ver con la fe. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuese. Y Dios te ha hecho en ti una nueva criatura. Y no debes ser más esclavo de tus pensamientos, de tu pasado. Fracasaste. Pasaste por algo muy feo en tu vida en el pasado. Ya, sé libre. Sé libre en Cristo Jesús. Y que ese pasado no te lleve a razonar para que tengas argumentos de debilidades, sino que ahora puedas tener un nuevo argumento. Porque el pasado fue llevado a la obediencia en Cristo Jesús. Y no solamente que fue llevado, sino que fue llevado, esposado, encadenado. Se ha llevado cautivo para que obedezca. Para que obedezca. De que a ti el pasado no te pueda hacer más daño, sino que ahora tu presente es otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios escribió una nueva historia en tu vida. Amén. Ok, estamos en pie. Oramos por todos nosotros. Oramos por aquellas personas que nos siguen a través de las redes. Y si alguien, Dios le habló, yo quisiera que tanto de los que están acá como los que están en su casa pudiese poner la mano en su corazón, ¿sí? Y hable con Dios. Dígale, Señor, quiero ser libre de mis pensamientos, de mis debilidades, de todo argumento, Señor, que se levanta en contra de tu voluntad. Permite que tu palabra se revele en mi vida.
y yo pueda conocer, oh Dios amado, yo pueda conocer el bien y ser transformado por tus planes. Que la paz tuya me inunde, que los pensamientos tuyos sean perfectos, Señor, y que se oponga a los pensamientos nuestros, Dios amado, para poder conocer cuál es la voluntad que es agradable y perfecta tuya, mi Dios, para poder caminar en los caminos tuyos y para poder pensar, mi Dios, como tú piensas, y así los dos podemos caminar tomados de las manos, Señor, tú y yo, que no nos separe el desacuerdo, sino que nosotros podamos estar unidos conforme a lo establecido en tu palabra. Ayúdame a creer, ayúdame a creer, en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que están en las redes. Tu bendición llegue a sus casas. La salud, la sanidad, Señor, la restauración llegue a su casa. El perdón llega a su casa, mi Dios. La vida llega a su casa. En el nombre de Jesús. Igualmente a los que estamos presentes. Oh Dios, ayúdanos a transformar nuestra manera de pensar. En Cristo Jesús.